Ujú. Ya, a ver, chicos, vamos a empezar un poquito lento, ¿no? Mientras vamos como esperando un poco a sus compañeros, ¿no? No te vayas a olvidar de eso. Ujú. Ya, muy bien, a ver. El tema del día de hoy, o mejor dicho, los temas del día de hoy, vienen a ser la reforma protestante y el movimiento de la contrarreforma. ¿Ya? Este tema, reforma protestante, también se le puede encontrar en los libros como reforma religiosa. No te vayas a olvidar, también se le da el nombre de reforma religiosa. Ujú. Ahí está, muy bien. Sí, el contexto en el cual se ubica nuestro tema viene a ser el siglo XVI. Nosotros ya hemos visto un movimiento que ha llegado a extenderse hasta el siglo XVI, el Renacimiento, ¿verdad? Claro. Ujú. Muy bien, a ver, vamos a empezar. A ver, vamos, muchachos. Primero, ¿qué viene a ser la reforma protestante? Cuando nosotros hablamos de reforma religiosa o reforma protestante, a nuestra mente tiene que venir, ¿no? Que este viene a ser eh, un movimiento que va a buscar una reforma dentro de la iglesia. Es un movimiento de crítica, surge como un movimiento de crítica eh, a al mal desempeño de los miembros de la iglesia católica. ¿Mm? Ahora, no hay que olvidar que hay varios movimientos que han buscado atacar a la iglesia católica antes de este. Hemos hablado, por ejemplo, hola Mers, ¿cómo están? Buenos días. Eh, Hemos hablado nosotros, por ejemplo, en clase de un movimiento muy importante, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, el humanismo. Hemos hablado de algunos autores humanistas que criticaban a la iglesia. Ujú. No sé si ustedes se acuerdan de Giovanni Boccaccio, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, ya. Todas estas críticas que el humanismo había hecho en contra, sobre todo, de la corrupción que se cometía dentro de la Iglesia Católica y en contra de la vida desordenada del clero católico, va a influir bastante en este movimiento llamado el movimiento protestante. ¿Mm? Ahora, hay que señalar, muchachos, hay que señalar eh, que este movimiento tuvo mucho éxito, sobre todo en el centro de Europa, así como también en el norte de Europa. Y va a permitir la creación de iglesias nacionales. ¿Eso qué significa? En los países donde se va a difundir este movimiento llamado Reforma Protestante, van a crearse iglesias, pero que van a ser independientes al papado, que no van a respetar la autoridad del papa. Ese va a ser un común denominador de todos los movimientos protestantes. ¿Ya? No aceptar la figura del papa como autoridad en la iglesia. Pero bueno, vamos a avanzar un poco más y vamos a darnos cuenta cómo está conformado esto. Para eso, primero recordemos que eh, para que se termine dando una crítica de este nivel dentro de la Iglesia Católica, hay varias cosas que han ocurrido dentro de la Iglesia que han permitido prácticamente establecer las bases de esta crítica. Por ejemplo, durante el siglo IX, durante el siglo IX, se termina desarrollando este hecho, el cisma de Oriente. ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué consistía el cisma de Oriente? Ujú. La imagen de repente nos va a ayudar. Claro, esta imagen nos muestra lo que fue el cisma de Oriente. Dentro del Imperio Bizantino, no te olvides que fue aquella parte del Imperio Romano que
no cae producto de las invasiones bárbaras. Recuerden que el Imperio Romano se dividió en dos partes, Oriente y Occidente. La zona de Occidente, esta zona en el mapa, mire, cayó producto de la invasión de varios pueblos denominados bárbaros. Pero el Imperio Romano de Oriente tuvo una duración aún más larga, de cerca de 1000 años aproximadamente. Claro, a este imperio ya no se le va a conocer con el nombre de Imperio Romano de Oriente. Durante la Edad Media, recuerden, adoptó un nombre distinto, Imperio Bizantino. Ahora, dentro del Imperio Bizantino, en el siglo IX, va a desarrollarse este movimiento llamado Cisma de Oriente. ¿Qué significa? Dentro de este imperio se va a fundar una iglesia oficial, ¿no? Una iglesia oficial que tenga características cristianas, pero que no acepte la figura del Papa. Claro, lo que pasa es lo siguiente, chicos. Para ese tiempo existía una sola iglesia. A esa iglesia le llamamos nosotros iglesia cristiana. El cristianismo se dividió en dos grandes grupos. Se dividió en los cristianos católicos, cuyo centro de difusión de sus ideas era Italia, y obviamente ellos aceptaban, ¿no?, que el Papa era la máxima autoridad de la iglesia. Así como surge este movimiento, también surgió otro. Claro, también surge el cristianismo ortodoxo. No sé si te acuerdas de esto. Los cristianos ortodoxos surgen dentro del Imperio Bizantino. Ellos siguen al pie de la letra las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Se parecen mucho a los católicos en, en prácticamente todo, pero ellos no aceptan la figura del Papa como máximo líder. Ellos hablan de un patriarca. El patriarca es su líder para ellos. Cuando hablamos de patriarca estaríamos hablando de el anciano de la iglesia. Ya, no hay que olvidarnos entonces de esto, chicos. Bueno, las cosas fueron también poniéndose más duras dentro de la iglesia en el siglo XIV. Profe, ¿por qué? Para el siglo XIV va surgiendo un movimiento de crítica, un movimiento que buscaba una reforma en la iglesia, ¿sí? Y esto va a ser encabezado por un personaje llamado Juan o John Wycliffe, un inglés, ¿sí? Él y un grupo de loardos, así se le llamaba a este grupo de personas que buscaban dentro de la iglesia una reforma. Por ejemplo, Wycliffe, entre una de las ideas que tenía Wycliffe es que la Biblia debería ser traducida a todas las lenguas. La Biblia debería traducirse a las distintas lenguas. Profe, una pregunta, ¿y por qué buscaba esto Wycliffe? Porque la única manera de que las personas puedan dar lectura e interpretar libremente a la Biblia es leyéndola. Claro, y hay que obviamente señalar, chicos, que para ese contexto, no todos podían dar lectura a la Biblia. Profe, ¿por qué? Porque la Biblia estaba escrita en un idioma que no todo el mundo conocía, el latín. Por lo tanto, Wycliffe señalaba de que era necesario traducir la Biblia a otras lenguas. Es por eso, chicos, ¿sí?, que se terminó estableciendo dentro de sus ideas esto, la libre interpretación de la Biblia. Eso no le agradó en nada a la Iglesia Católica. Encima, Wycliffe terminaba señalando de que el Papa no debería ser la máxima autoridad de la Iglesia, porque la única autoridad era Dios. Esa idea tampoco le va a gustar, obviamente, al Papa y obviamente a los miembros de la Iglesia Católica. Y más, la Iglesia va a rechazar las ideas de Wycliffe cuando escuchen que Wycliffe planteaba esto, la secularización
de los bienes de la iglesia. Profe, ¿qué significa esto de secularizar? Significa quitarle, quitarle los bienes o las propiedades de la iglesia. No te vayas a olvidar. Esta era una de sus grandes ideas. Señalaba de que las tierras, sobre todo, que la iglesia tenía, deberían ser arrebatadas a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia viene teniendo este tipo de beneficios económicos, eso genera que dentro de la iglesia los miembros del clero vayan desarrollando una vida inducida o encaminada al pecado, a la avaricia. Es por eso que los miembros de la iglesia buscan acumular gran cantidad de dinero. Esa es su principal tarea, porque si la iglesia no tuviera tierras, entonces quienes estarían dentro de la iglesia católica, quienes serían miembros de la iglesia, serían personas que no buscan un interés económico, que no sean inducidas al pecado. Esa es la idea que tiene Wycliffe. Bueno, al final, aquí tenemos una imagen de Wycliffe. La iglesia lo terminó persiguiendo duramente. Incluso miren, Wycliffe se presentó ante la figura del Papa, como pueden observar ustedes, ¿no? Y bueno, ¿no? Le pidieron que se retracte de sus ideas. Él no quiso. Fue capturado y condenado a muerte. La Santa Inquisición, una institución que defendía la Iglesia Católica, lo condenó a muerte, chicos. Bueno, las cosas los problemas siguieron incrementándose para la Iglesia. Durante la segunda mitad del siglo XIV e inicio del siglo XV, se produce otro movimiento de división en la Iglesia, al cual se le conoce con el nombre de Cisma de Occidente. Profe, una pregunta, ¿qué ocurrió aquí? Cuando se habla de Cisma de Occidente, chicos, tenemos que entender, ¿no?, de que la Iglesia se terminó dividiendo. Se eligió a un nuevo papa, en este caso, un papa nacido en Francia, un francés. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que desde un comienzo todos los papas de la Iglesia Católica habían sido italianos de nacimiento, pero por primera vez se elegía a un cardenal francés como papa. Eso va a generar la molestia de los cardenales italianos. Ellos van a decir de que no, el papa debe ser de origen italiano, no puede ser de origen francés ni de otro lugar. Así que este grupo de cardenales italianos decidieron nombrar a otro papa. Es así como aparecieron dos papas y luego hasta se creó un papa nuevo. Entonces hubo hasta tres papas a la vez, chicos, imagínate. Eso se llamó el Cisma de Occidente. Bueno, lo bueno es que tras el tiempo, ¿no?, en 1417 aparece la figura de un papa llamado Martín V, quien decide, de origen italiano, quien decide volver a unir a la Iglesia Católica. Hay un concilio que se termina realizando en ese tiempo. Concilio se denomina, chicos, a las reuniones de la Iglesia Católica. Ese concilio se llamó Concilio de Constanza. Y fue durante este concilio denominado Constanza que se buscó volver a unificar a la Iglesia Católica. Pero por esos años, también, chicos, por esos años, se difundió en el mundo un movimiento denominado el movimiento reformista de Han o John Hus. Pero fue una pregunta, ¿y quién fue Hus? En la ciudad de Praga, que actualmente forma parte de República Checa, en este lugar, Hus comenzó a criticar abiertamente, ¿no?, sin miedo, ¿no?, a la Iglesia Católica. Pero fue una pregunta, ¿qué es lo que decía? Comenzaba a rechazar la vida de lujos que vivían los miembros de la iglesia y señalaba de que si se supone que los sacerdotes imiten, ¿no?, el tipo de vida que desarrolló Jesús en esta, no pueden ellos vivir en lujos, en comodidades. Comenzó a criticar así. ¿Qué más?
por esos años la iglesia había creado algo que se conocía con el nombre de las indulgencias. Ahora, vamos a tomar un poquito de tiempo para explicarte las indulgencias. Las indulgencias, chicos, eran una serie de papelitos, eran unas hojas de papel firmados por el Papa o por los altos miembros de la iglesia, donde ellos señalaban, es un documento oficial, ¿eh? Ellos señalaban que la persona que hubiese pagado dinero para obtener esta indulgencia, quedaba su alma totalmente salvada, libre de pecado. Imagínate. Claro, muy bien, Espinosa. Es algo así como decir que esa persona que tuviese una indulgencia ya tenía garantizado un lugar para su alma en el cielo. ¿Puedes creer? Se comenzó a vender algo así como boletos para poder viajar al cielo, imagínate. Imagínate. Así es, chicos. Entonces, eso fue un escándalo y Hus se opuso a esto. Puede ser posible que los miembros de la iglesia terminen vendiendo indulgencias, ¿no? Si la salvación del alma se determina a través de la fe, decía, y no comprando una indulgencia. Lo único que quieren los miembros de la iglesia es obtener más dinero. Son avaros. Comenzó a criticarlo. ¿Mm? Ahora, también recuerden que la venta de indulgencias va a ser muy criticada por otros personajes, pero Hus termina siendo el primero en criticar esta práctica dentro de la Iglesia Católica. Ahora, hay que también, chicos, señalar que ante estas críticas, Juan Hus fue capturado. Aquí está nuestro amigo Hus. Y obviamente la Iglesia lo condenó como hereje al castigo más fuerte de la Santa Inquisición. Miren lo que hicieron los miembros de la Iglesia Católica, chicos. Por haber criticado estas malas prácticas, la vida desordenada que tenían los miembros de la Iglesia ya era algo cierto, obviamente. ¿Sí? Había muchos miembros de la Iglesia se puede decir, descarriado y habían tenido una vida desordenada y había muchas críticas abiertas a la Iglesia por eso. Miren lo que hicieron. Antes de morir quemado, antes de morir quemado, no, con la muerte de Hus no prohíben la venta de indulgencias. Al contrario, siguen vendiendo y con mayor fuerza indulgencias. Claro, ya la iglesia ha cometido ¿qué cosa? Este asesinato, como quien decir a quien se oponga a la venta de indulgencias, ya sabe lo que le va a pasar. Le va a pasar lo mismo que a Hus, imagínate. Pero Hus antes de morir dice algo muy importante, chicos. Hus antes de morir, ¿no? Dice, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Dentro de un siglo, o sea, 100 años después. Chicos, él murió en 1415. En 1516, 101 años después, un siglo después, aparece un hombre llamado Martín Lutero que encabezará la reforma protestante con fuerza, tomando críticas, algunas críticas de Hus, pero implantando sobre todo otras críticas contra la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿no? Parece una especie de acertada, ¿no? Premonición, lo que termina señalando Hus. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de la reforma protestante en sí, chicos, tenemos que señalar qué problemas tenía la Iglesia Católica durante este contexto. La Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, los miembros de la Iglesia cometían actos de corrupción. ¿Sí? Los miembros de la Iglesia, no todos obviamente, pero un gran número de ellos sí, se había convertido en un grupo de personas dedicadas obviamente a lucrar, ¿sí? A acumular una gran cantidad de fortuna, chicos. ¿Cómo se acumulaban fortuna dentro de la Iglesia? Primero, a través de la práctica del nepotismo. Profe, esto está prohibido hoy en día y también en cualquier institución del Estado. El nepotismo viene a ser la idea a través del cual se entiende que si una persona, por ejemplo, ocupa un cargo importante, vamos a imaginar una persona en este tiempo llega a ocupar
el cargo de, por ejemplo, obispo. Si una persona ocupa el cargo de obispo, entonces él puede hacer que su primo, su amigo, también formen parte de la iglesia. Él puede conseguirle cargos religiosos a sus amigos, a sus, a sus familiares, a sus allegados. Eso se llama nepotismo, ¿no? El acto a través del cual ciertas autoridades colocan a sus familiares dentro de esa institución donde trabajan. ¿Ya? Eso también pasaba en la municipalidad, pasaba en el Congreso. Hoy en día es una práctica obviamente eh, prohibida. Eso no se debe hacer dentro de las instituciones del Estado. Dentro de la Iglesia Católica hay un ejemplo, ¿no? Vamos a señalar, por ejemplo, el caso siguiente. Miren, señalemos, por ejemplo, el caso de la familia Borgia. Sí, los Borgia fueron una familia donde en varios de los miembros llegaron a ser papas. Por ejemplo, Calixto III de Borgia, Alejandro VI de Borgia. ¿Mm? Y un personaje que no llegó a ser papa, pero termina teniendo mucha influencia en la Iglesia Católica es César Borgia. Imagínate. Todos estos personajes, los Borgia, son de una familia de origen español. No te olvides, son originarios de España. Así como también la familia de los Medici. ¿Te acuerdas que habían sido mecenas? Sí, habíamos mencionado a este grupo como mecenas, como financiadores de los artistas del Renacimiento. Tal vez te acuerdas un tal Lorenzo de Medici que terminó siendo mecenas de el propio Leonardo da Vinci. Pues aquí aparecen algunos mecenas importantes, como por ejemplo el Papa León X o el Papa Clemente VII. Ya no te vayas a olvidar. Ahí está, miren, León X, Clemente VII, hay mucho de nepotismo. Esta práctica se repetía en varias oportunidades dentro de la iglesia. Ahora hay que señalar también, chicos, que se terminaba desarrollando la venta de cargos eclesiásticos. Profe, ¿cómo es que venta de cargos eclesiásticos? Sí, a través de subastas se terminaba vendiendo, por ejemplo, los cargos de eh, sacerdotes, curas, párrocos de la Iglesia Católica. El que pagase más dinero se quedaba con estos cargos. Sí, obviamente los mejores postores podían llegar a ser miembros de la Iglesia. Hoy, ahí es importante, chicos, señalar algo. Estas personas que llegan a ocupar un cargo religioso sin haberse preparado, sin haber tenido una formación, lo único que van a hacer dentro de la Iglesia Católica es cometer mayores actos de corrupción. Entonces, ese era un gran problema también en ese tiempo. Por esos años también, chicos, se vendían objetos considerados sagrados. Se comenzaron a vender un montón de astillas, imagínate, y se decía que estas astillas eran parte de la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, se vendían astillas como pan caliente, objetos sagrados como rosarios, crucifijos. Todo eso se terminaron vendiendo, velas. Entonces, a esa venta de objetos sagrados se le conoce con el nombre de las simonías. No te vayas a olvidar. Simonías. Miss María recién está conectándose, creo, de la Cruz, Camila. No sé si... ay, chicos, conéctense temprano, por favor. Hay muchos que se han conectado muy tarde. A ver. Profesor, está bien que me avise para poderle poner tardanza por aquellos alumnos. Ellos saben Sí. a qué hora tienen que conectarse. Ya mismo, ok. Así le voy a decir los apellidos de quienes están. Ventura, por ejemplo, recién está sumándose también Anthony ahora. Ya, profesor. Y lo voy a aceptar. Ahora, una de las cosas, chicos, que debemos tener en cuenta son las indulgencias. Hemos dicho, la imagen nos ayuda a ver cómo las indulgencias eran estos documentos, ¿no?
que eran vendidos por los miembros de la iglesia, por el propio Papa, a un precio alto de dinero. Y estos documentos garantizaban, según los miembros de la iglesia, que tus pecados quedaban eliminados y obviamente tu alma podía alcanzar un lugar en el cielo, ¿no? Esta es la venta de indulgencias. Esta, chicos, va a ser la gota que termine derramando el vaso. Sí, esta es la causa que termina generando el estallido de la reforma protestante en Alemania. Ahora, hay que tomar en consideración, chicos, ya Castro, no te preocupes, hay que tomar en consideración que quien termina creando las indulgencias es el propio Papa León X. Y la idea de León X era vender indulgencias para así poder recaudar dinero y con ese dinero construir la Basílica de San Pedro. Si ustedes no conocen lo que es la Basílica de San Pedro, chicos, es el lugar donde actualmente residen o viven los papas. Es un palacio bastante lujoso, una construcción arquitectónica de las más bellas que existe. ¿Cuánto dinero se invirtió en la construcción de esa obra? ¿Cómo se pagó su construcción? Con el dinero que todas las personas en Europa, o muchas personas de Europa, entregaban a la iglesia comprando las indulgencias. Te digo que esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque surge este personaje. Dentro de la iglesia católica existía un sacerdote agustino, que es el personaje que aparece en la imagen. Su nombre es Martín Lutero. Lutero, cansado, ¿no?, de estas malas prácticas que se cometían dentro de la iglesia y sobre todo en oposición a la venta de indulgencias, decide publicar, como pueden ver en la imagen superior, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, o como se le conocía a ese lugar en esos años, el CIR, decide publicar las 95 tesis. Eran 95 ideas de crítica contra la iglesia católica. Recordemos, también hay que recordar que como las universidades se van expandiendo en la zona de Europa, dentro de Alemania, en las universidades también se va a ir discutiendo y se va a ir difundiendo las ideas de Lutero. Entonces, eso va a permitir que las ideas de Martín Lutero sean difundidas. Además, recuerda que Lutero escribió muchas obras donde terminaba criticando a la Iglesia Católica. Se sustentaba en el Antiguo Testamento. No hay que olvidarnos de eso, por favor, chicos. Ahora, Lutero termina señalando algún hecho sumamente importante. Profe, ¿cuál? Lutero señalaba, por ejemplo, dentro de sus ideas, que la salvación del alma se logra o se consigue a través de la fe. Hay que señalar, chicos, que en las 95 tesis no se encuentran todas las ideas de críticas de Lutero. Solamente hay algunas ideas saltantes de cómo se debería organizar la Iglesia Católica. Las críticas que él va a hacer van a surgir con mayor fuerza tiempo después, ¿ya? Por ejemplo, una de las ideas que te decía, que es sumamente importante, es la idea acerca de la salvación del alma. Sí, Lutero señalaba esto, que la salvación del alma se conseguía únicamente a través de la fe. No había otra forma. La iglesia señalaba de que la salvación del alma estaba determinada a las buenas acciones. Profe, ¿qué cosas son buenas acciones? Ir a misa, pagar tu diezmo, comprar una indulgencia. Esa es una buena acción para la iglesia. Lutero decía de que no era necesario ir a misa, pagar tu diezmo o comprar una indulgencia para salvar el alma de las personas. La fe de cada persona en Dios ayuda a la salvación del alma, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, un pecador, Dios te puede otorgar el perdón y la salvación, obviamente, si tú lo solicitas de corazón, ¿no? Entonces, esa es la idea que viene teniendo, por ejemplo, Lutero. También Lutero señalaba, igual que Wycliffe, que la Biblia debería ser leída e interpretada por cada persona. Todas las personas deberían tener, escucha bien, esto es importante, deberían tener una libre interpretación de la Biblia. Señalaba también
que la Biblia nos muestra el verdadero secreto a la salvación del alma. Eh, por eso es que Lutero, chicos, se va a dedicar muchos años a traducir la Biblia a otras lenguas, entre ellas el alemán, por ejemplo. También Lutero va a señalar, chicos, un rechazo a los 7 sacramentos. Va a negar que estos 7 sacramentos sean válidos y solamente va a reconocer 2 como verdaderos, los que Jesús practicó en vida. Estamos hablando del bautismo, que representa aquel sacramento a través del cual una persona, ¿no? Recibe a Dios. Una persona se vuelve miembro de la iglesia a partir del bautismo. Y la otra, ¿sí? O el otro sacramento importante para Lutero era la comunión. ¿Sí? La comunión. Entendiéndose en la comunión como lo que nosotros, por ejemplo, hoy llamamos primera comunión, chicos. La comunión que representa la última cena que tuvo Jesús con sus apóstoles. Ese sacramento para Lutero era válido. Señalaba que los demás sacramentos habían sido creados por la Iglesia Católica con un objetivo: terminar lucrando. ¿Sí? Por cada sacramento que tú hacías, la Iglesia obviamente imponía un pago, algo alto. Entonces, la idea de Lutero es que solo 2 sacramentos son verdaderos. También hay que señalar, chicos, que Lutero rechazó totalmente la autoridad del Papa. Para Lutero, la única autoridad dentro de la Iglesia era Dios, no el Papa. Señalaba también que el culto a santos y a la Virgen María no era necesario. ¿Ya? Al único que deberían rendir culto es a Dios, no a la Virgen María, tampoco a los santos, ¿ya? Porque ellos simplemente vienen a ser personas que ayudaron a acercarnos a Dios, pero que no era necesario el culto religioso a estos. Y por lo tanto también rechazó el culto a las imágenes, ¿no? A las imágenes de santos, de vírgenes. Eso es algo que termina negando totalmente Lutero. Dice que esto no es necesario. No se debería rendir culto a imágenes. El Antiguo Testamento señalaba incluso eso, que no deberían adorarse a imágenes de ningún tipo. Y por otro lado, Lutero terminaba, por ejemplo, señalando esto, chicos: el rechazo al celibato. El celibato podemos entenderlo, chicos, como la castidad. Todo miembro de la iglesia está prohibido de poder tener familia, de poder tener hijos, ¿no? Lutero señalaba que eso es algo que la iglesia creó con una finalidad. No hay nada de malo, no hay nada de malo que un sacerdote tenga su esposa, tenga sus hijos, siempre y cuando mantenga, ¿no? Su camino con Dios. Entonces, puede, ¿no? Puede todavía mantener la salvación. Pero lo que Lutero decía es que si un sacerdote buscaba tener esposa, tener hijos, ¿no? Y no cumplir el celibato, la castidad, la pureza, el sacerdote era condenado al infierno, ¿no? Lutero señalaba de que esto no era necesario. La iglesia creó el celibato con una finalidad, decía Lutero. Si yo no tengo familia y soy sacerdote, cuando yo muera, todo el dinero que he acumulado en vida a través del cobro de diezmos, a través de las riquezas que tengo, ¿a quién se lo voy a dejar? Al no tener esposa, no tener hijos, no tengo familia que herede mis bienes. Quien va a asumir esto viene a ser la iglesia. En cambio, si yo tuviera esposa, tuviera hijos y fuera sacerdote, fueran mi esposa y mis hijos quienes asuman esta herencia y no la iglesia. Entonces Lutero comenzó ahí a tratar de explicar por qué los miembros de la iglesia se les prohíbe el tener familia, ¿no? El mantener contacto de relaciones, por ejemplo, con familiares o tener una esposa, tener hijos,
por este motivo. Pero bueno, también Lutero señala algo muy interesante. Lutero señala la idea de que los bienes de la iglesia, sobre todo las tierras, tenían que ser confiscadas. Sí, señala esta idea muy importante. Él manifiesta que deben confiscarse las tierras de la iglesia, ¿sí? Y que esas tierras de la iglesia deberían ser repartidas entre personas que dediquen su vida al servicio de Dios. Cuando dijo esto Lutero, muchos campesinos, siervos, que no tenían, que vivían en los feudos, que no tenían acceso a la tierra, chicos, apoyaron las propuestas de Lutero. Por eso es que Lutero va a tener el apoyo de muchos campesinos. Sus ideas van a ser apoyadas por muchos campesinos. Pero también la nobleza feudal, condes, duques, marqueses del norte de Alemania, apoyarían las propuestas de Lutero. Por eso es que el movimiento de Lutero tuvo mayor pegada, mucha fuerza en este grupo de los nobles o señores feudales de Europa. Es así, chicos, como Lutero se convertía en un enemigo de la Iglesia Católica y el Papa León X, el que había creado las indulgencias, no te olvides, decidió pedir apoyo al emperador de Alemania, Carlos V, para poder combatir al movimiento de Lutero. Así que ahora Carlos V, emperador del CIR o de Alemania, y el Papa León X van a tratar de unir fuerzas para combatir las ideas de Martín Lutero. Si quieres ver qué ocurre, tenemos que conectarnos de aquí unos minutos. ¿Sí? Listo, chicos, aquí nos quedamos, ¿no? No se demoren, por favor, en conectarse. ¿Sí? A ver.